Lemuria, el continente perdido en el Pacífico. La bruma se abre sobre un océano inmenso. No hay mapas, no hay faros, solo un silencio que parece guardarse a sí mismo. En esa ausencia, algunos imaginaron un mundo. Lo llamaron Lemuria, un continente vasto, hundido entre las aguas del Índico o el Pacífico, borrado de la vista humana, pero no del deseo humano de encontrar raíces más profundas de las que la ciencia parece ofrecer. La palabra Lemuria surge en el siglo XIX, cuando naturalistas y exploradores se enfrentaban a un enigma zoológico: la distribución de los lémures. Se encontraban en Madagascar, en la India, incluso en el sudeste asiático, pero no en África ni en Oriente Medio. ¿Cómo habían cruzado los océanos estas criaturas tan limitadas para viajar largas distancias? Ernst Haeckel, un influyente biólogo alemán, propuso la existencia de un puente de tierra o incluso de un continente entero, hundido en lo profundo, que habría conectado regiones ahora separadas. Ese puente, según él, podía explicar tanto la dispersión de los animales como los misterios del origen humano. Pero pronto la ciencia decimonónica se unió con la imaginación esotérica. Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, tomó esa hipótesis zoológica y la convirtió en escenario mítico. En sus escritos, Lemuria ya no era un mero puente natural. Era la cuna de razas antiguas, civilizaciones olvidadas y conocimientos ocultos. En la narrativa teosófica, Lemuria se pobló de seres titánicos, de sabiduría arcaica, de vínculos con lo cósmico. El mito se expandió. Lemuria como Atlántida hermana, como continente sagrado, como el gran eslabón perdido que la arqueología todavía no encontraba. La pregunta inevitable es: ¿qué dice la geología? ¿Qué sugieren los mapas del fondo marino? ¿Qué puede sostener la hipótesis de un continente sumergido en pleno Pacífico o Índico? La ciencia moderna ofrece un marco claro: la teoría de placas tectónicas. Los continentes se mueven, chocan, se separan, y en ese vaivén algunas masas de tierra se elevan mientras otras se hunden. Pero la desaparición completa de un continente de miles de kilómetros cuadrados en apenas decenas de miles de años es, según la evidencia, prácticamente imposible. Lo que sí existe son microcontinentes, fragmentos de corteza continental hundidos bajo el mar. En el Océano Índico, por ejemplo, se han identificado restos de un antiguo bloque continental conocido como Mauritia, fragmentado cuando India se separó de Madagascar hace más de 60 millones de años. Otros estudios geológicos señalan cadenas de montañas submarinas, dorsales y mesetas volcánicas que pudieron ser islas emergidas en épocas remotas. Sin embargo, ninguna de ellas coincide con la descripción grandiosa de un continente entero. La evidencia biológica que dio origen a la hipótesis de Haeckel encontró otra explicación más sobria: la dispersión por rafting, es decir, el transporte accidental de animales sobre masas de vegetación flotante tras tormentas, además de la existencia de conexiones parciales cuando los niveles del mar eran más bajos. La genética moderna confirma que la distribución de los lémures no requiere un continente perdido. Entonces, ¿qué queda de Lemuria? Queda un espejo donde se reflejan tanto nuestras ansias de conexión como nuestro miedo al vacío. Por un lado, la ciencia reconoce la existencia de territorios hundidos, fragmentos tectónicos y archipiélagos que alguna vez fueron mayores. Por el otro, las corrientes esotéricas, New Age y pseudocientíficas siguen hablando de Lemuria como la cuna de civilizaciones espirituales avanzadas. En la segunda mitad del siglo XX, algunos relatos canalizados describieron a los lemurianos como seres de gran altura, comunicados telepáticamente, depositarios de cristales de poder enterrados bajo montañas sagradas como el Monte Shasta en California. Estas narrativas no surgieron de la geología, sino de la imaginación mística, y, sin embargo, encontraron eco en comunidades que buscaban un origen alternativo a la historia convencional. El debate académico, en cambio, se centra en la precisión del lenguaje. Nadie en la geología actual habla de Lemuria en sentido literal. Hablan de microcontinentes, de fragmentos, de bloques litosféricos. Hablan de evidencia datable, medible
y advierten que el mito de Lemuria se sostiene no en rocas, sino en símbolos. Volvamos al relato. Blavatsky decía que la humanidad pasó por varias razas raíz. Lemuria sería la tercera, anterior a la Atlántida. Sus habitantes no eran como nosotros. Se describen gigantes, de piel oscura, con sentidos más sutiles, vinculados a los ritmos de la naturaleza. Según el mito, su destino fue la catástrofe. Volcanes, hundimientos, el mar devorando tierras enteras. Así, de Lemuria solo quedarían huellas en islas como Hawái, Rapa Nui o incluso en los montes del sur de India. Este tipo de narración mezcla fragmentos de verdad geológica, el dinamismo de la corteza terrestre con capas de mito arcaico, diluvios, islas hundidas, ciudades perdidas. Lemuria se convierte en una metáfora. Lo que la memoria humana no alcanza a fijar, lo rellena la imaginación colectiva. Cuando miramos el Pacífico con instrumentos modernos, lo que vemos es un mosaico de placas tectónicas activas. La placa del Pacífico, la Indo, australiana, la filipina. Se trata de una de las regiones más sísmicas y volcánicas del planeta. ¿Podría un continente haber emergido y desaparecido allí? La evidencia sugiere que no. Lo que sí ocurre son hundimientos localizados, islas que se erosionan, atolones que se hunden gradualmente, bloques que se fragmentan. Algunos estudios sobre Sealandia, la masa continental sumergida bajo Nueva Zelanda, muestran cómo un territorio de tamaño continental puede quedar casi por completo bajo el agua. Sealandia no es mito, es evidencia, pero su hundimiento se remonta a más de 80 millones de años, mucho antes de que pudiera albergar civilizaciones humanas. Y ahí está el contraste. Sí existen masas de tierra ocultas, pero su cronología no coincide con la historia cultural. ¿Es entonces Lemuria una invención inútil? No necesariamente. Sirve como recordatorio de la delgada frontera entre hipótesis científica y mito cultural. La ciencia del siglo XIX, todavía en formación, necesitaba puentes imaginarios para explicar distribuciones biológicas. La espiritualidad de la época los transformó en escenarios místicos. Y en el siglo XXI, con Internet y la cultura popular, esos relatos se han remezclado en novelas, documentales alternativos, foros esotéricos. Hablar de Lemuria hoy no es hablar de geología, es hablar de nuestra relación con la pérdida. Los continentes que inventamos son los espejos de las civilizaciones que tememos haber olvidado. En cada leyenda de tierra hundida hay un eco del mito del diluvio, de la Atlántida, de Mu. Algunos relatos dicen que los lemurianos aún estarían entre nosotros, escondidos, invisibles, guiando desde planos sutiles. Otros afirman que sus ruinas aguardan bajo capas de lava en el Pacífico Central. Ninguna de estas afirmaciones resiste la verificación arqueológica, pero funcionan como narraciones de consuelo. El pasado guarda un tesoro, y ese tesoro está ahí para quienes sepan buscarlo. La arqueología del Pacífico real muestra otra cosa: culturas humanas extraordinarias, navegantes que cruzaron miles de kilómetros en canoas, sociedades capaces de tallar monumentos como los Moai de Rapa Nui o construir sistemas agrícolas sofisticados en atolones minúsculos. Esa historia comprobada, aunque no necesite continentes perdidos, es igualmente asombrosa. Quizá Lemuria no exista bajo el océano. Quizá exista en nuestra necesidad de dar forma a lo desconocido. Al hablar de Lemuria, más que preguntarnos dónde está, nos preguntamos por qué seguimos inventando continentes perdidos. ¿Es el miedo a lo incompleto? ¿El deseo de que la historia tenga misterios sin resolver? ¿O tal vez sea la intuición de que todavía queda mucho por descubrir, aunque no sea exactamente lo que el mito prometía? Lemuria es, en el fondo, una lección doble. Nos muestra cómo la ciencia puede originar mitos sin quererlo, y cómo los mitos pueden sobrevivir mucho más que las teorías que los engendraron. Nos enseña que la evidencia es limitada, pero no arbitraria, que los vacíos de conocimiento no son licencias para cualquier relato, sino invitaciones a pensar mejor. Quizá el continente perdido nunca existió, pero la idea de Lemuria nos sigue recordando que la historia real y la imaginación humana están entrelazadas, y que, en la bruma del océano, seguimos buscando lo que no queremos olvidar.